Lo que tenemos al frente es una decisión que ha tomado ayer el Congreso de la República y cuyas consecuencias nos la puede explicar don Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Nicolás, Manuel, muy buenos días. Ayer ocurrió algo para algunos sorprendente. Bueno, Fuerza Popular se dividió, pero lo cierto es que se votó a favor de la cuestión de confianza. ¿Esto qué significa? ¿Que el Congreso está obligado a aprobar los proyectos en los términos que han sido planteados por el Ejecutivo? Nicolás, ayer el Congreso de la República ha aprobado una cuestión de confianza que fue planteada por el Ejecutivo en términos de una política de Estado. La política de Estado, en mi concepto, está constituida por aquello que ningún peruano creo que puede estar en contra, que es la consolidación del Estado democrático, la institucionalización de ese sistema democrático y fundamentalmente la lucha contra la corrupción. Esa es la política de Estado. ¿Cómo se desarrolla esa política de Estado? El Ejecutivo ha planteado proyectos de ley, algunos de reforma constitucional y otros de reforma legislativa general. Bien, respecto a la política de Estado, yo creo que ningún peruano puede estar de acuerdo, y eso es lo que se ha votado el día de ayer. Es decir, no puede estar en contra. En contra, claro que sí. Rectifico. Ningún peruano puede estar en contra de esa política de Estado. Ahora, la forma como se va a implementar esa política de Estado está contenida en estos proyectos de ley que son competencia exclusiva del Congreso de la República. Y aquí hay que distinguir lo que es reforma constitucional y reforma legislativa. Para ponerlo quizás en términos mucho más sencillos, la política de Estado vendría a ser el qué. ¿Qué cosa es lo que ha planteado el Ejecutivo? Una política de Estado tendiente a institucionalizar el sistema democrático, la lucha contra la corrupción. El cómo está constituido por los proyectos de reforma constitucional y de reforma legal. Claro, pero doctor Urbiola, cuando el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros dice, entre los 6 proyectos, planteo que la inmunidad parlamentaria ya no sea una atribución de revisión y de decisión en el Congreso, sino que lo haga la Corte Suprema. Estoy haciendo cuestión de confianza sobre eso. ¿Qué significa? ¿Que el Congreso no puede hacer lo contrario? No. Yo, realmente aquí hay una tremenda confusión. La cuestión de confianza ha sido planteada por una política de Estado. ¿Y cómo se va a hacer aterrizar, para hablar en términos sencillos, esa política de Estado? A través de una serie de proyectos que materialmente no pueden ser discutidos en una sesión en la que se discute si se otorga o no la cuestión de confianza. Eso se tiene que debatir en un proceso legislativo que es mucho más largo. Y eso recién se va a iniciar ahora. Y eso es prerrogativa exclusiva del Parlamento Nacional. Y el tema de la inmunidad es una reforma constitucional que solo es competencia del Congreso de la República, pero lo en su condición de poder Urbiola, constituyente derivado. A ver si le entendí. Lo que está usted diciendo es ya se dio el voto de confianza, ya está el asunto. ¿Qué es lo que vamos a tener de aquí a futuro, a esta legislatura y a la siguiente? ¿Podría el gobierno interpretar, en función de lo que se termine aprobando, en eso que usted llama el cómo, a través de una ley o a través de una reforma constitucional, en los proyectos que se ha enviado, ¿no?, que es el famoso qué, que usted señala, que es el tema de política de Estado? ¿Puede el gobierno mañana, más tarde, en un mes, en 2 meses, decir que como se ha alterado la esencia, el sentido del pedido, podría decir esa cuestión de confianza votada ha sido en la práctica y a partir de los hechos negada realmente, y a partir de ahí interpretar la posibilidad de una negación y luego el asunto del cierre del Congreso? No, contundentemente no. La cuestión de confianza fue dada ayer en una votación mayoritaria del 77, con la cual pueden estar de acuerdo algunos o en contra otros. No, definitivamente ayer se ha dado la cuestión de confianza. Y
mañana, más tarde, que el Congreso apruebe ya sea una reforma constitucional o una reforma legal que no le parezca conveniente al Ejecutivo, ya no puede decir que le están negando la confianza y por lo tanto puede tomar alguna decisión. Pero en el planteamiento de la cuestión de confianza han ido, pero específicamente, esta es mi propuesta y esta es mi esencia. Y el concepto ese, además no solo dicho en el documento de presentación, sino en la argumentación oral del Premier, está en que esa esencia no se altere. Entonces daría la impresión de que para interpretación del Ejecutivo sí habría una denegatoria en la práctica cuando se desnaturalice, según el punto de vista del Ejecutivo, esos proyectos de ley. De esa forma se estaría convirtiendo en un poder constituyente automático y esa no es el mandato constitucional. El único poder constituyente derivado es el Congreso de la República. Por lo tanto, no podría hacer uso de esa interpretación porque la confianza se le ha concedido el día de ayer y así lo dice no solamente la Constitución, sino el reglamento del Congreso. La cuestión de confianza se vota en la misma sesión o al día siguiente, y ya se votó. Claro, pero yo creo que Manuel y yo estamos insistiendo sobre lo mismo. ¿Qué ocurre si en el momento que se plantea la discusión sobre la inmunidad parlamentaria, el Congreso resuelve lo contrario a lo que está proponiendo el Ejecutivo? Bueno, cuando se ha planteado la cuestión de confianza precisamente por temas como este. ¿Qué tendría que hacer el Ejecutivo? Volver a plantear una cuestión de confianza específicamente sobre este tema. Podría ser, pero yo le voy a decir que si el Ejecutivo manifiesta de que no está de acuerdo con lo que haya aprobado el Congreso de la República respecto a la inmunidad, que es contrario a lo que ha propuesto el Ejecutivo, el Ejecutivo no puede observar esa decisión porque el artículo 206 de la Constitución dice que las reformas constitucionales que apruebe el Congreso no pueden ser observadas por el Ejecutivo. Y respecto a las normas que no constituyen reforma constitucional, sí puede hacer la observación, lo que en doctrina se conoce como el veto. Si el legislativo pero le envía no cuestión un proyecto, de confianza, no aplicar la lógica de que desnaturalizadas las leyes, no siendo reforma constitucional, la verdad es que sí hago cuestión de confianza y definitivamente cierro el Congreso. Tampoco ahí funciona esa idea. Podría ser, no hay límite para la cuestión de confianza. No, pero estoy hablando de esta cuestión de confianza, de la de ahora. Pero la impresión que a mí me queda después de lo que usted nos dice, doctor Urbiola, es que ayer puede haber sido un tremendo engañamuchachos. Es decir, que votaron por la cuestión de confianza, pero a la hora de decidir sobre las 6 cosas que tienen que decir, van a decir lo que le dé la gana al margen de lo que van a agarrar y van a tirar al tacho todas y cada una de las propuestas sobre las que el Ejecutivo, o alrededor de las cuales el Ejecutivo ha planteado precisamente la cuestión de confianza. Nicolás, es que el Congreso de la República es un órgano deliberativo y estos proyectos de ley se tienen que deliberar y luego someter a una votación, y es probable que la voluntad del Congreso, que puede no gustar, es esa, y el Ejecutivo podrá tomar la decisión de hacer una nueva cuestión de confianza sobre esos asuntos, pero la cuestión de confianza ya fue concedida ayer, ¿no? Ahora se inicia un proceso deliberativo que está establecido en la Constitución para lo que es la reforma constitucional y para lo que es la reforma legislativa. Y le voy a decir una cosa, eso es parte del principio de división de poderes, pero hay que tener en cuenta también que ese principio de división de poderes necesita y requiere el otro principio, que es el de cooperación, que está implícitamente en la Constitución cuando faculta a que el Ejecutivo concurra al Congreso para intervenir en las sesiones tanto de comisiones como del Pleno, para intervenir en el proceso legislativo a fin de demostrar que lo que ha presentado a través de estas iniciativas de reforma constitucional o legal puedan concretarse. O sea que ayer lo que hemos visto en todo caso es un compromiso que estas dos instituciones del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, han asumido ante la población para poder concretar algo que el pueblo quiere, luchar contra la corrupción. ¿Cómo lo van a hacer?
de la mejor forma que convenga a los intereses nacionales sin desnaturalizar las instituciones democráticas. El fin no justifica los medios. Tenemos que cumplir todo el ordenamiento democrático para llegar a esa finalidad que todos los peruanos queremos. Correcto. Es decir, si quisiéramos resumir este tema, el capítulo de esta cuestión de confianza está cerrado. Si habría otra cosa es, en función de lo que apruebe a partir de ahora el legislativo, y solo en materia de reforma legislativa, no de reforma constitucional, el Ejecutivo podría hacer una nueva cuestión de confianza. Efectivamente, Okay, eso sí está permitido. Ya está. Me queda claro. Su postura, por supuesto, no es la de todos, pero... Claro, pero en todo caso ha sido engañosa la votación del día de ayer. Si hay alguna gente que ha dicho, yo voto para no perder mi curulo por cualquier móvil que pueda tener a favor de la cuestión de confianza, porque después voy a votar como yo quiera y no importa lo que haya propuesto el Ejecutivo. O sea, digamos que no es una manera muy transparente de hacer política, ¿no? Digamos. Uy, creo que perdimos la comunicación con el doctor Óscar Urbiola. Sí, perdimos la comunicación, lamentablemente. Helen,